estamos ya aquí discutiendo sobre el martes 13. Viernes 13 es la película de terror. Exacto, martes ya acá decían en un martes ni te cases ni te embarques. Exacto, cualquiera de las dos cosas mejor ni embarcarse, ni casarse, ni ir al cine, porque son películas de terror. Pero solamente hay una cosa segura. Ser supersticioso es de mala suerte. Eso también es cierto, Federico. Bueno, pues ya estamos aquí con mi querida Blanche Petriz, bienvenida, como cada martes. Daniela. Federico Anaya, bienvenido, y Gaby Arévalo, muy bienvenida a los tres. Gracias. Vamos a irnos rapidito porque, bueno, hemos tenido un arranque de año vertiginoso y este fin de semana no se quedó atrás entre las amenazas a Cuba, las amenazas, Trump poniendo ahí su foto de que soy el presidente interino de Venezuela, etcétera, etcétera. Pero creo que al final nosotros estamos poniendo mucho foco en lo que pasa en Estados Unidos porque de pronto ahí se nos olvida, ¿no? Y está un tema con el que me gustaría a mí empezar, que tiene que ver con las acciones del ICE. Estamos viendo, a ver si podemos ver ahí en imagen, las imágenes de todo lo que hemos visto esta semana, que parece que no damos crédito que eso esté ocurriendo, que se metan al carro de las personas que están tomando gasolina, se los llevan. Imágenes, hablábamos hace un rato con Jorge Luis Sierra, que difíciles de recordar con esta brutalidad de parte de los servicios migratorios en Estados Unidos. Entonces, por ahí voy a empezar con una pequeña reflexión de cómo estamos viendo a Estados Unidos en este arranque de 2026, Blanche Petriz. Yo sí coincido, está desbordada la acción del ICE y es peligrosísima, porque hay que recordar que no solamente son agentes empleados directamente entrenados para contención de migrantes o lo que sea, sino mucho también son empleados temporales, o sea, gente, yo me imagino hasta expresidiarios, gente que tiene su vis violenta y sin ningún entrenamiento, sin ninguna obligación de responder también por sus acciones conforme a cierto código de conducta, que son los que están actuando violentamente en la calle. Pero como yo ya sabes que soy una optimista empedernida, también veo como muy alentador, es una señal bien importante, que en casi todas las imágenes que estamos viendo en redes, y efectivamente la sociedad norteamericana está con el ojo bien abierto y las camaritas bien prendidas documentando todo, y hay una constante que a mí me parece muy importante de destacar. Ahora sí hay una respuesta social. Y ya sean curas o dueños de restaurantes o de gasolinerías o paseantes, están respondiendo al ICE, están tratando de proteger a los migrantes. Los sindicatos en California, es muy interesante, con toda esta historia larguísima de organización sindical y de trabajadores que hay, están respondiendo de alguna manera, plantando cara, pintando su línea. Y claro, eso lleva al asesinato de René Good en Minnesota, ¿no? Y que no solamente es la sociedad civil la que está respondiendo, sino también muchos gobiernos estatales y, ¿cómo se llama?, municipales de las ciudades, como la ciudad de Minnesota, el estado de Minnesota, Illinois, Chicago, que están demandando al gobierno de Estados Unidos y al ICE directamente por estas acciones. Entonces, yo creo que de alguna manera es una escalada violenta que necesariamente nos lleva a la conclusión de un debilitamiento y un riesgo muy grande para el gobierno de Trump. Y eso siempre es positivo, saber que también está contra las cuerdas. Y por otra parte, también un despertar social que quién sabe a dónde pueda llevar, o si pueda ser suficiente contrapeso en un momento electoral,
pero definitivamente no estamos viendo a una sociedad estadounidense pasiva ante las agresiones. Federico. Yo subrayaría la articulación que luego no vemos en México entre movimiento social e instituciones. Luego cuando lo digo se enojan todos mis amigos latinoamericanistas porque la verdad es que constitucionalmente los Estados Unidos y México son probablemente los primos más cercanos en términos de organización. Sí es el gobierno municipal, aunque tiene ahí una cosa medio rara de las ciudades incorporadas en medio, pero la estructura constitucional de Estados Unidos es muy parecida a la mexicana y lo que estamos viendo es la articulación de un enojo social ante el abuso del gobierno federal con ciertos gobiernos de ciudades o municipios y de los estados. Estaba oyendo hoy en la mañana una entrevista que hicieron ayer en el espacio de Julio Astillero a una compañera académica, miembro de una comisión del gobernador Pritzker de Illinois, formada para documentar todos estos abusos, porque llegaron a la conclusión que como ha evolucionado el poder judicial federal en Estados Unidos, que fue colonizado por la derecha, no hay mucha esperanza de que puedan detener los abusos vía judicial, pero sí pueden documentar. Y la documentación permite que la gente se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Ahora, agregaría un pequeño detalle. Oímos ahorita la ficha de J.D. Vance. Y lo interesante del punto es que esta gente está reclutando J.D. Vances pequeños, pobres realmente, que están dispuestos a hacer cualquier cosa, que aparte no tienen entrenamiento policial. Esa es una cosa, aquí sí es distinto que México. En Estados Unidos hay una tradición que se construyó a partir de los abusos policiales de tener ciertas reglas policiales. Ahora, no siempre funcionan. Acuérdense, en Minnesota fue el problema de la muerte de Floyd, que fue un abuso policial de las fuerzas del Estado y terminó con la oficina de la policía de Minneapolis quemada. Bueno, aprendieron. La policía de Minneapolis está ahora del otro lado, está muy claro que no van a cometer el mismo error. Pero hay por ahí circulando en las redes una conferencia de prensa de la jefa de policía, fíjate, no me acuerdo ya, creo que es de Nueva Orleans, donde ella dice con toda claridad, eso que hicieron no se vale porque rompieron todos los protocolos. Entonces, la estructura constitucional de Estados Unidos sí está empezando a responder. Ahora, ¿cuál es el problema? Que también es hacerle el juego a Trump. El gobernador de Minnesota, creo que es Walzer, convocó a su Guardia Nacional, es decir, al ejército de Minnesota. Uh-huh. Y aparte, aclaró, estos son minnesotanos, son nuestros, confiamos en ellos. Entonces, no los está poniendo en la calle, pero ya les avisó que estén listos para dejar a alguien encargado en la veterinaria, tomar su rifle e ir a detener a ICE. Bueno, no nos hagamos ilusiones. Por eso Trump lleva un año hablando de la ley de insurrección. La ley de insurrección autoriza al presidente de los Estados Unidos a confrontar a las autoridades de los estados cuando éstas se opongan a un mandato de la presidencia. ¿Suena de locos? Bueno, si el señor dice que puede ser el presidente interino de Venezuela, tal vez el problema es que está convirtiéndose en el tirano de su propia república. Bueno, pues por ahí va, ya lo hemos visto como el rey Trump, ¿no? Y además tratando de desmontar todas sus también sus estructuras o sus instituciones, es muy claro eso. Gaby, ¿qué podemos agregar a este primer arranque en Estados Unidos con todas estas imágenes, para bien y para mal, ¿no? De la brutalidad del ICE y la respuesta ciudadana? Efectivamente, lo que dices de la brutalidad sorprende, y ya para que a los mexicanos nos sorprenda, es que porque llegan, digamos, antes de preguntar y cualquier cosa, con una violencia contra los ciudadanos o no ciudadanos, ¿no? Que sí llama la atención, y coincido con Blanche de que la gente está reaccionando, ¿no? Vemos, por ejemplo,
mucha gente que ha logrado, o sea, no solamente los sacerdotes que parece que tienen además una orden desde Roma, ¿no?, para defender esos espacios, sino incluso gente que en las calles, al grabar a los agentes actuando, han logrado que se retiren. Creo que lo importante aquí es la cantidad de frentes que está abriendo Trump, ¿no? Porque en Estados Unidos no es solamente la reacción ciudadana, que la hay también de la comunidad artística, lo vimos en las declaraciones en los Golden Globes, etcétera, sino también la confrontación institucional, ¿no? En el caso de René Wood, dijeron lo tiene que averiguar el FBI, y el estado de Minnesota dijo nosotros también lo vamos a averiguar, porque lo que vemos también es que el ICE ha estado, digamos, sobrepasando los límites que la propia leyes y constitución, etcétera, de Estados Unidos le impone. Uno es, no puede detener a ciudadanos norteamericanos. En ese sentido, a René Wood no tenían derecho a decirle que se detuviera, ¿no? No creo que en ese caso pudieran decir, es que nos confundimos, no sabíamos si era norteamericana o no. No pueden utilizar la fuerza letal, ¿no? A menos que lo que ellos están alegando, que había peligro inminente, cosa que las grabaciones están demostrando que no era así. No pueden entrar a espacios privados, y esas tres cosas las vemos todo el tiempo, ¿no? Uno, que utilizan la fuerza. Dos, que detienen a ciudadanos norteamericanos. Muchos, por supuesto, que son migrantes de segunda, tercera generación, pero que les dicen soy ciudadano norteamericano, y aún así continúan, digamos, con la agresión física. Entonces, así como decimos acá en México, ¿no? Primero ataco, luego averiguo, ¿no? Por supuesto, el asunto por eso es que los empleadores en cocinas, en los curas en las iglesias, los pueden sacar porque entran, pero es ilegal que entren a esos espacios. El tema es cómo va a crecer esto en la cuestión de la ciudadanía, y que eso pueda ser, digamos, límites al accionar de Trump, y también institucionalmente los conflictos que puedan derivarse entre, digamos, el gobierno central y los estados, que lo vemos claro en Minnesota, que lo vemos claro con el gobierno de Nueva York, y entonces ahí hay varios problemas que se le presentan a Trump y que son importantes también para contener un poco la escalada que quiere hacer a nivel internacional. Bueno, dices varios frentes y uno piensa, a ver, Groenlandia, Irán, América Latina, con Venezuela, con Cuba, con México, la política interna, y parece que no tiene llenadera, o por el contrario, que utiliza ciertos como... No son cortinas de humo, porque hay un ataque en Venezuela muy clarito y amenazas muy claras sobre Groenlandia, pero vamos, que utiliza esta creación de sus enemigos externos, que quién sabe por qué los atienden, o por qué piensa que le quieren atacar, para el discurso interno, que es parte de lo que hemos estado platicando. Pero quiero quedarme ahí un poquito, porque hoy hemos estado revisando un poco durante el programa el papel que han tenido las agencias de Estados Unidos para el establecimiento, expansión, crecimiento en distintas épocas del narco en México y en nuestros países de la región. Uh-huh. Y por otro lado, también los negocios que hay alrededor de el ICE, que no nada más es un tema de ideológico, sino que hay negocios, claro, en torno a las acciones migratorias. Y quiero quedarme con eso porque, y ahí voy, Blanche, con esto de, o sea, de pronto se había construido la idea de que Estados Unidos era menos corrupto, que un país con menos corrupción que el resto de nuestros países de América Latina, pero luego estamos viendo que no tanto, ¿no? No, nunca ha sido, no tanto. No. Que no es tanto, o sea, de pronto era como una idea esta del American Way of Life, que ya no se ve tan
pues no se ve tan imitable el modelo, ¿no? Pero yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que platicábamos respecto al ICE y una como perspectiva distinta que hay en la sociedad estadounidense o en segmentos, porque magas todavía hay muchos y no es una fracción pequeña de la sociedad, ¿no? Pero muchas cosas están como moviéndose en todo esto. Hablando de lo del ICE y los casamigrantes, ya lo había yo escuchado, pero si te fijas es mucho eso. Lo que recogen los medios convencionales, los periódicos, el New York Times y el no sé qué tanto, muchas de las informaciones, de las fotografías que están publicando, justamente están saliendo de esta corriente de lo que está documentando en redes la sociedad civil. De pronto, ya no es que los otros medios siguen las agendas editoriales de los grandes medios, sino que ahora los grandes medios están pepenando y siguiendo el paso que están marcando desde las redes sociales en los sectores. Con cosas súper peligrosas, ¿no? ¿Qué cosas están implantando los medios convencionales? Por ejemplo, mencionabas el tema de Irán y de pronto hay una nostalgia por el Shah, ¿no? Y empiezan a manifestarse abiertamente, derroquemos a los ayatolas para volver a la época de la dictadura atroz de Reza Pahlavi, ¿no? Esa es una de los, como dicen ahora, de las narrativas que se están implantando y que estamos viendo de una manera pues, muy sustancial. Y el tema de la corrupción y el narcotráfico, yo creo que antes yo me sorprendía mucho, ya hasta decía, ay, qué envidia un poquito, cómo los estadounidenses confiaban en su policía y confiaban en su sistema judicial. Y ahora estamos viendo tales aberraciones en esos dos ámbitos que hay también ya muchas denuncias y hay como un detrimento de esa confianza. No sé si eso estará documentado o estudiado. Sería muy interesante indagar por ahí. Pero yo creo que a los ojos de la sociedad estadounidense ya no son tan infalibles y impolutos tanto la aplicación de la ley, el law enforcement, como, bueno, de la DEA, las historias de corrupción, etcétera, empiezan como también a narrarse, a contarse, a relatarse desde los espacios de los medios de comunicación. Y ese es un pequeño cambio interesante. Bueno, ahí va, es toda una batalla que hay en muchos espacios y que sí nos empieza, es como con lo de Palestina, ¿no? Y con lo de Palestina que de pronto primero nos dimos, primero decían, bueno, esta historia no empezó el 7 de octubre, sino empezó antes y luego la Intifada. Y luego te vas a 70 años y entonces ya la gente está muy informada de que es una historia que empezó hace 70 años y no en 2023. Fíjate que un datito que nos estamos brincando y es muy ilustrativo. Este fin de semana hubo 1000 manifestaciones contra el ICE. En 2 días, en distintas ciudades, 1000. Chiquitas, grandes, regulares, 1000. Y son equivalentes a las movilizaciones en contra del rey Trump. Exactamente. Por ahí vamos. Miren, quiero ponerles, a ver si tenemos el video de Kristi Noem, para además emocionarnos. A ver si... ¿Cómo echar a perder una institución? Sí, a ver si lo tenemos ahí a la mano. ¿No lo tenemos? Yo pensaba que ya lo teníamos. Pero podemos contar las aventuras de Kristi Noem, que pues básicamente lo que dijo, pero es más emocionante verla, es que era un acto de terrorismo doméstico, o sea, que quería inmolarse o que quería matar a los agentes con su carro. Y o alguna lo dice en una entrevista. Ya está. A ver, ya todo el mundo había visto el video original. Vamos a verlo.
You know, people need to stop using their vehicles as weapons. This domestic act of terrorism to use your vehicle to try to kill law enforcement officers is going to stop. And I'm asking the Department of Justice to prosecute it as domestic terrorism because it's clear that it's being coordinated. People are being trained and told how to use their vehicles to impede law enforcement operations and then to run over anybody who gets in their way while they go out there and try to disrupt peace and public safety. And Americans deserve better. Bueno, es que ni siquiera parpadea, ¿eh? O sea, rápidamente ya decidió, ya hubo el juicio, ya dijo, se están entrenando, los están entrenando para hacer armas, para usar sus vehículos como armas contra nuestros pobrecitos agentes. Bueno, esta es la derecha estadounidense en el poder, leyendo la organización popular de la que nos hablaba Blanche. Y están diciendo, son terroristas domésticos, por lo tanto tenemos derecho a atacarlos. Ahora, esta idea de que René Wood atacó a ICE, pese a que ya todo el mundo había visto el video, la señorita Noem, que es la fiscal general de Estados Unidos, es la secretaria de Justicia, lo volvió a repetir e insistió, pese a que todo el mundo está viendo, y los entrevistadores le dicen, pero usted vio el video y ella dice, sí, es evidente que atacó, lo cual es contrario a la verdad. Ahora, esto significa que ellos se creen su narrativa y eso es lo que hace todavía más peligroso las cosas. Por eso, el gobernador de Minnesota en realidad se puso en una raya tremenda. Por eso aclaró que no estaba poniendo a su Guardia Nacional en la calle. Porque entonces lo que provocaba es que estos tipos y tipas en el gobierno de derechas federal pudieran ocupar el estado de Minnesota con las Fuerzas Armadas. Ahora, la pregunta es, ¿podría hacerlo? Las leyes contra insurrección permiten al presidente de los Estados Unidos movilizar a la Guardia Nacional de otros estados o al ejército dentro del territorio. Y no hay reglas claras. Un poder judicial que desde la época de Bush hijo empezó a ser colonizado, probablemente se va a hacer tonto y no los va a detener. Por eso los gobernadores demócratas han sido tan prudentes y lo que prefieren es documentar e ir caminando poco a poco. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Estar pendientes de lo que está ocurriendo. Y retomo la cuestión de la corrupción. The Atlantic es una revista más bien de derechas, diríamos, en México, aunque ellos se presentan como liberales. Uno de sus editorialistas, David Frum, ha andado dando la vuelta la última semana en entrevistas acerca de qué es el trumpismo. Y en una de las entrevistas claramente dijo que él ya no tenía miedo de decir que la única explicación detrás de eso, podría ser que estén locos. Esa es una. Pero dice, la otra es que hay corrupción. Y hay ya varias opiniones, por ejemplo, la acción de Venezuela, lo que le permite a los especuladores es jugar con los futuros de petróleo y hacer negocio ahorita, no importa que no tengan ningún control sobre el territorio de Venezuela. Bueno, eso se llama corrupción. Y esa, perdón, Federico, pero esa es la forma en la que durante un año Donald Trump ha multiplicado su fortuna, especulando con sus propios anuncios. Y no nos lo está diciendo nadie en la izquierda, nos lo está diciendo David Frum, esto es corrupción. Ahora, no es una cosa nueva, ya había ocurrido, pero teníamos un elefante caminando por la calle, entrando a las casas, etcétera. Trump es en realidad el primer gran empresario que es político exitoso en Estados Unidos. No había habido otro presidente como este, ni uno. Que es político, exitoso. Una cuestión, sigue haciendo negocios, es lo peor empresario del empresariado. Exitoso, pero no negocios sucios. Okay. Negocios sucios, exactamente. Digo, sí, es corrupción, es en grande. Ahora, ¿cuál es el problema de ese tipo de corrupciones? Es que no es estable. Lo que genera es problemas todo el tiempo. Y eso te explica un poco este desencuentro con el monstruo otro. ¿Cómo se llama? Elon Musk. Elon Musk. Porque, hijo, no puedo creer, voy a citar a San Agustín, que es una mala persona, pero no hay moral entre ladrones, ¿verdad? Supongo que no, y menos si tienen tantos miles de miles. Gaby, pero lo que vemos es que
o sea, uno se pregunta, porque además pues ganó las elecciones, ¿no? O sea, y después de todo sigue teniendo, ha bajado su popularidad, pero sigue teniendo cerca del 40% de popularidad. Uno se pregunta, ¿por qué la gente le sigue creyendo cuando para muchos de nosotros puede ser evidente que es un ampón, pero hecho y derecho? Bueno, yo creo que parte de su base electoral es gente que efectivamente es profundamente racista y está de acuerdo con la persecución, expulsión de migrantes y demás. Y hay otra parte que, como ha sucedido también en América Latina, recordemos que no los puertorriqueños, no los mexicanos, pero sí hubo una parte de votante latino que se inclinó más por Trump que por la candidata demócrata. Claro, tenían dos opciones nada alentadoras. Y en una parte de la población en donde efectivamente el American Way of Life hace mucho que no se cumple, ¿no? Y entonces es gente que ve limitadas sus condiciones, digamos, materiales de vida y dice, bueno, veamos por esta que nos promete que podemos mejorar. Creo que esa es una parte de la explicación, pero sí es cierto que tenemos que reconocer que la sociedad norteamericana y sobre todo lo que le llamaríamos blancos son profundamente racistas. El asunto, por ejemplo, también, y eso a mí me da mucha desesperación, cuando dicen, bueno, es que Estados Unidos sí era un país maravilloso, pero ya no lo es. No, nunca lo fue, ¿no? Este asunto de la justicia, pues pregúntenle a las comunidades afroamericanas si realmente era tan perfecta. Lo que sabemos es que había abusos policiales, había, digamos, detenciones arbitrarias, gente encarcelada injustamente, especialmente en esta comunidad, que tiene que ver con que Estados Unidos todo lo convierte en negocio, ¿no? Las cárceles son un negocio y de qué manera después, y eso se ve muy bien en el documental de la enmienda 13, de qué manera después de que se abolió la esclavitud podían seguir teniendo trabajo de la comunidad afrodescendiente, pues encarcelándolos. Entonces creo que también es un mito eso de que la justicia funcionaba, pues funcionaba para cierto sector de la sociedad. Lo mismo sucede con la cuestión del narcotráfico, ¿no? Claro que mueren millones por las cuestiones del fentanilo, pero lo que les representa en ganancia el narcotráfico es mucho más, ¿no? Y por eso lo han alimentado, ¿no? Con esta doble narrativa de que se combata allá, pero nosotros lo dejamos pasar y acá nos hacemos tontos de cómo es que circula y bajo qué redes, ¿no? De eso nunca nos hablan, lo que ha insistido mucho se me fue su nombre, Esquivel, sobre las redes de narco en Estados Unidos que sí existen. Entonces, bueno, todo tiene que ver con el negocio. En el caso de ICE también, porque ahora sabemos que hay, digamos, gente contratada de manera privada y eso tiene también que ver con la cuestión de que anden embosados, porque es muy probable que después sepamos mucho más de qué gente no estaba, digamos, realmente autorizada para ser parte de estas redadas y demás, ¿no? Y que hay contratos ahí en lo que, como tú bien dices, explica una parte del enriquecimiento exponencial de Trump en el último año. Sí, anuncia una cosa y ¡purrum! Anuncia otra y ¡purrum! Sus acciones en las criptomonedas se mueven por todos lados y generalmente han sido beneficiosas. Se regresó a la lista de los 1,000 millonarios en estos, pues ya iba a decir 11 meses, pero pues ya casi son 12 porque la próxima semana cumple un año. ¿Cuál sería el saldo de este año de Donald Trump, Blanche? Pues puso el mundo patas arriba. No solamente... ¿Hay alguna cosa buena que le podamos ver en su próximo informe de la próxima semana? No. ¿Me lo preguntas a mí? No. No, para definitivo. Le pregunto, alguna vez un editor me dijo, estaba yo haciendo en el de los gobernadores y tenía que hacer yo un perfil de César Duarte y me decía,
hasta el peor de los gobernantes tiene alguna cosa buena, una obra, algo que haya dejado. Yo la verdad es que me esforcé mucho y no encontré en el caso de César Duarte nada, pero no sé, a lo mejor en el caso de Trump, haciendo un súper esfuerzo, podemos encontrar algo que vaya a dejar bueno. Mira, si me lo pones así como en una caricatura, de yo pensando que encuentro de bueno con el globito acá, blanco. Nada. No. Nada. Federico, ¿algo bueno de Trump? Tendría que ser en negativo, o sea... ¿Algo bueno en negativo? ¿Cómo? Porque se desenmascara, o sea, tenemos el desenmascaramiento de un empresariado que es parasitario. Ahora sí, imagínense a Teddy Roosevelt, no a Franklin, que es el bueno, no, a Teddy Roosevelt, el del garrote, que luchó en contra de los Robert Barons, de los grandes empresarios depredadores. Bueno, esos tenían cierta conciencia social comparado con esto. O sea, es realmente la decadencia del sistema estadounidense, pero sí, por eso te digo, lo bueno sería que en negativo se desenmascaró. Pero Gaby dijo una cosa bien importante ahorita. Hay gente a nivel popular que prefiere esto, prefiere el salvajismo, porque efectivamente el American Way of Life jamás fue real práctico. De hecho, hay estudios que nos demuestran que fue creado, es una ideología creada por Hollywood. Y, por cierto, hasta es una interesante razón por la que lo hicieron. Pero nunca existió en la práctica. Ahora, el problema es que tú tienes a una población blanca que siente que fueron marginados, pero aparte siempre fueron los pobres rednecks blancos, que el sistema los iba convirtiendo en basura. Y aparte les dicen white trash. Les dicen basura. Esa población vota y tiene un resentimiento y es la base popular de Trump. Ahora, esos también son quienes producen los adolescentes que se reclutan en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y que con las maravillosas armaduras de Kevlar que se usan ahora, sobreviven a los bombazos, pero sin piernas y brazos. Y eso, al momento del regreso de las batallas, causa una reacción de somos la carne de cañón. Bueno, por eso está en disputa lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y ahí hay una cosa que habría que agregar a lo que decía Gaby. Cuando los defensores del American Way of Life dicen el sistema funciona, nos están mintiendo. Pero hay un nivel en que el sistema, que es nuestro sistema constitucional, una federación con municipios libres y con división de poderes, sí funciona. Que Minnesota haya tenido Floyd hace unos años y ahora esté defendiendo a su sociedad que está deteniendo al ICE, significa que la lucha ha continuado. Sí, todo el tiempo tú tienes derrotas y abusos policiales, pero tienes una sociedad que constantemente se ha estado movilizando y lo ha hecho todo el tiempo. Y eso es lo que no hemos terminado de ver. Esa sociedad que en 1000 lugares, municipios, estados, se ha opuesto a las tiranías del capitalismo, son los que mantuvieron durante los 10 años de la Revolución Sandinista, antes de que Daniel se olvidara de todo, la solidaridad, la mayor parte de la solidaridad internacional a Nicaragua sandinista venía de esa sociedad en Estados Unidos. Entonces, si no nos damos cuenta de que esos son nuestros hermanos de lucha, que el momento histórico no es nuevo, ya ocurrió. Lincoln estaba peleando por la abolición, Juárez estaba luchando contra el imperio. Coincidimos. En Perú ganó una revolución liberal al mismo tiempo. Ahora, fue hace tanto tiempo que ya se nos olvidó. Ahora, el problema es que ellos tienen un tirano, el tirano nos está atacando en Venezuela, entonces tal vez lo que tenemos que hacer es empezar a coordinarnos un poquito más. En Venezuela, en Cuba, en México, y ahí voy con el tema de nosotros, porque el problema es que no solo es que nuestra dependencia económica, es que compartimos, o sea, es nuestro vecino, no podemos cambiarnos de continente, y hay
más de 30 millones de personas de origen mexicano allá, hay 1 millón de estadounidenses acá, y muchas Que cosas. tendríamos que revisarle su estatus migratorio. Podríamos hacer muchas cosas, pero lo cierto es que pues estamos pegados, es nuestro vecino y lo tenemos encima un día sí, otro también, diciendo por ahora no, por ahora sí, por ahora no, por ahora sí. Hoy veíamos eso en las noticias que decían, bueno, Trump dice que por ahora no va a permitirle a México, así decía un medio, va a permitirle que Venderle. siga enviando petróleo a Cuba. Algo que ni siquiera se discutió, se habló en la llamada, pero así decía. Nos va a dar chance. ¿No? Así decía que nos va a dar chance. Bueno, ¿cómo viste la llamada, el resultado, la posición de México en este arranque en el que está muy duro, no solo con Venezuela, sino ahora también lo que ya se preveía con Cuba? Claro. Creo que de lo que Claudia Sheinbaum dijo de la llamada podemos sacar poco. Es decir, son cuestiones, digamos, políticas, protocolarias, de decir, fue una buena conversación. Además, son cosas que ya nos ha dicho sobre otros temas, ¿no? Le expuse esto, él estuvo de acuerdo, etcétera. Creo que el tema, y aquí me voy a ir a varias coordenadas que creo que acertadamente dio Delcy Rodríguez de en qué condición está no solamente Venezuela, sino México, que ella decía, enfrentamos una potencia nuclear, ¿no? Entonces esa es una de las coordenadas, ¿no? Decía, no es un adversario que puede entenderse dentro de la racionalidad humana, y enfrentamos a una persona comprometida en su integridad moral. Entonces, esas son, digamos, las condiciones también de qué se puede hablar y qué se puede negociar. Si uno lo ve solamente lo que dijo la presidenta diciendo, bueno, pues es que además estamos en un excelente momento y demás, a uno dice, pero no, por favor, hagan algo más. Yo creo que, o confío y quiero creer, que México, más allá de lo que la presidenta nos dijo en la mañanera, está trabajando estratégicamente en cuáles son las opciones. Porque con Venezuela ya vimos que no es nada más un asunto de bravuconería, sino que pasa la acción. Y México, por lo que tú dijiste, tiene un riesgo obvio, que es que Estados Unidos tiene que protegerse lanzando amenazas y ataques y abriendo guerras en varios frentes. Es obvio que va a querer proteger sus fronteras, ¿no? Entonces eso nos pone en un riesgo ineludible. Pero es cierto que México tiene, digamos, los vínculos no tienen que verse solamente de manera fatídica, sino también como de potencialidades de resistencia. Por supuesto, los 30 millones de mexicanos en Estados Unidos tienen que verse como una potencial resistencia al interior de Estados Unidos. La cuestión económica, que era de allá les da un catarro y acá nos da una neumonía, también tiene que verse en sentido contrario. Es decir, a mí me llama mucho la atención cuando Trump hace esta amenaza de decir que va a intervenir por tierra. Claudia Sheinbaum dice dos cosas: vamos a pasar al plan B, y ya llamé al secretario de Economía y al secretario de Relaciones Exteriores. Es decir, ella está viendo la cuestión económica como estratégica, porque nosotros también podemos generarle un problema económico a Estados Unidos con digamos, la interdependencia que hay, y creo que eso es un tema que se tiene que explotar. O sea, ¿qué pasaría si nosotros, si hubiera una intervención en represalia, hacemos, digamos, como ciertas sanciones desde el punto de vista de qué cosas exportamos a Estados Unidos? Es una línea muy delgada de trabajar, porque estamos enfrentando una potencia nuclear, ¿no? Pero sí creo que se tienen que ver esas otras cosas que la presidenta no nos va a decir, estamos pensando que vamos a enfrentar a este loco de esta manera, ¿no? Va a decir,
política y protocolariamente, digamos, lo que se puede, pero queremos creer, o yo creo, tiene un equipo, ella es una persona muy inteligente, no es para nada inocente. Sabemos que Trump te dice que no va a hacer eso y pasado mañana va a volver a amenazar, ¿no? O sea, no es alguien confiable y creo que la presidenta lo sabe y creo que se está trabajando con estas coordenadas que la misma Delcy Rodríguez dijo. Ella dijo, con paciencia y prudencia estratégica. Paciencia y prudencia estratégica. Voy a preguntarles cómo ven esto de Brasil, pero antes quiero ver si podemos poner un video de lo que dijo relacionado con la oposición. Lo que sí es que la oposición en México lo que ha estado buscando y lo ha manifestado durante todos estos meses es una mala imagen del gobierno de México en Estados Unidos. Toda esta idea de que aquí protegemos a la delincuencia organizada o narcopresidente, narcocandidata, que viene de una campaña de ellos. Si tiene influencia ya, pues no sé qué tanta influencia tenga, pero si la buscan. ¿Y qué pretenden ellos? ¿Qué les gustaría a ellos? La intervención de Estados Unidos en México. Esa es la verdad. Porque como no tienen apoyo popular en nuestro país, porque ya no tienen apoyo popular, ellos creen que tienen que ir a buscar desde fuera para afectarnos. Pues que sí es, no hay ninguna diferencia con el conservadurismo del siglo XIX. Buscan que de afuera vengan a gobernarnos. Esa es su posición. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues seguir explicando a la gente, seguir dando resultados, la honestidad al frente, nuestro proyecto de nación y una buena relación con Estados Unidos, y también estarle informando al pueblo de Estados Unidos lo que estamos haciendo aquí, porque es importante. Desde aquí no se trata de ir a andar haciendo campañas allá, pero que se conozca lo que estamos haciendo. Y en general hay una buena opinión del gobierno de México en Estados Unidos, a pesar pues de esta campaña que hacen ellos. Y hay que denunciarla también. Hay que decir que quieren ir allá a denostar al gobierno de México. ¿Quién va a buscar fuera del país el apoyo que no tiene aquí? Pues solamente el que no quiere a México. Solamente el que no quiere a México. Entonces andan viendo, o sea, a ellos les hubiera gustado que esta llamada no hubiera salido bien, pero no, se van a quedar con las ganas, porque vamos a buscar siempre una buena relación en el marco de nuestros principios, porque le conviene al pueblo de México y le conviene a la nación. Y nosotros vamos a hacer lo que nos mandató el pueblo, lo mejor para el pueblo de México y lo mejor para la nación, manteniendo nuestros principios, pero buscando un buen diálogo. Entonces, ellos que están ahorita, ay, ya salió bien otra vez la conversación, ¿no? Porque les hubiera gustado que dijeran, ay, se peleó la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump. No, pues no nos vamos a pelear. Bueno, dice que es lo que le conviene al pueblo de México, mantener una buena relación con el vecino neurótico. Yo te quiero preguntar de eso, ¿no? De este mensaje que lanza, que es que tiene varias lecturas, y también lo que les decía, porque hubo una llamada no solo con Trump, sino otra con Lula, el jueves, si no me equivoco, y Lula la invitó a Brasil, y bueno, ahí hay una puerta que puede ser también interesante y que nos saca de la ecuación Estados Unidos o China. Blanche. Importantísima, Daniela. Yo creo que en la descripción que hace Sheinbaum de la llamada telefónica es la clásica que se hace, pero una pepita de oro entre las cosas que dijo que se nos ha pasado por alto, que es el tema de la posible mediación con Cuba. A ver, lo de Venezuela fue gravísimo. Lo que se podría perfilar con la caída del régimen en La Habana, eso tendría repercusiones y sería una
tragedia, si cabe, de mucho mayor dimensión en el continente. Entonces, México justamente está proponiendo retomar de la rica y vieja historia de política exterior mexicana su papel de mediación entre Estados Unidos y Cuba. Es reconstruir la posibilidad de la política para evitar la guerra, en pocas palabras. Y eso a mí me pareció meritorio de que nos metamos verdaderamente a analizar todas estas posibilidades, y a lo mejor también Brasil puede meter fuerza a este tema. Muy rápidamente, yo te diría, en esta rica historia de mediación entre Cuba y Estados Unidos, está desde los años 70 o antes, ¿no? Y siempre ha sido un colchón para evitar escaladas mayores a nivel continental el papel de México. Yo me acuerdo desde tiempos del 1+1, esa reunión que se dio entre José López Portillo y Fidel Castro en un yate frente a Cozumel, previo a la gran cumbre norte-sur. Durante años, las mesas entre Estados Unidos y Cuba para tratar el tema migratorio, el tema incluso de seguridad, siempre fue México el que tejía las posibilidades por debajo. Eso se rompe en el momento. Hay una ausencia de México en la construcción de estas posibilidades desde el tiempo de Zedillo, porque Zedillo se alineó totalmente en contra de Cuba. Ángel Gurría, pasamos por Fox, Jorge Castañeda hijo, que es el momento que alcanza su nivel más bajo. El nivel más bajo en la relación bilateral. Sigue Calderón con todo su montón de tonterías, y Peña Nieto con Videgaray, ¿no? Que se une al grupo de Río y es la Carta Democrática de la OEA. Ahora la presidenta Claudia Sheinbaum está retomando la posibilidad de un rol de mediación. No habló mucho, no profundizó, pero lo puso sobre la mesa, y eso a mí me parece importantísimo sobre las posibilidades. ¿Y por qué es importante para México? Rápido, la prensa y los comentaristas de toda la vida han estado molestando, digamos, o dándole duro a el tema de que ya dejemos de regalarle nuestro petróleo a Cuba, ¿no? Reforma, ese ha sido uno de sus temas favoritos estos días. Y hoy. ¿Y proceso? Eso no va a ocurrir, pero además este es un tema histórico que viene desde tiempos de la Madrid, yo creo, cuando el Pacto de San José para la Cooperación Energética, y tenía que ver en la visión latinoamericanista de entonces, con la estabilidad de una zona, Caribe y Centroamérica, sumamente frágil e inestable. O sea, es un interés de la seguridad hemisférica, pero también tiene aspectos muy importantes para la seguridad interna de México. Una crisis mayor en Cuba, ¿qué podría significar? Migrantes. Si de por sí estamos teniendo un problema grande, México es uno de los pasos naturales para los cubanos que quieren llegar a Estados Unidos. Eso se podría convertir en un problema enorme. 2, y esto es más delicado todavía, el Caribe es una de las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. Lo es Jamaica, lo es Haití. Yo no sé qué pase con Trinidad Tobago ahora que está tan alineado también con Estados Unidos, pero Cuba siempre ha sido la contención, por lo menos en su espacio. ¿Qué pasa si todo se desploma en la isla? ¿No? Eso es un problema para México, le guste o no a la derecha. El que México apueste para la estabilidad del régimen cubano es en interés de México. Entonces, yo creo que aquí se abre una veta riquísima de análisis, de información, de investigación. Federico, ¿cómo seguimos? A ver, yo quisiera traer un testigo académico exactamente del otro lado a lo que acaba de decir Blanche. Cuba ha sido contención en muchos sentidos y estabilidad.
Esa es una buena apuesta de México. A México no le conviene que Estados Unidos controle las 2 entradas al Golfo de México. Y hay un buen pacto ahí. Nueva Orleans tampoco puede quedar cerrada. Entonces, Estados Unidos necesita a México en Yucatán y a Castro y el castrismo en La Habana. Es un buen arreglo. Pero John Mearsheimer, que es este monstruo más bien conservador, ultra realista de la Universidad de Chicago, en una entrevista de esta última semana dijo 2 cosas esenciales. México, para no salirnos de la entrevista de la presidenta Claudia con Trump, ha cumplido en el combate al narco. En otras palabras, es falso el pretexto. Uh-huh. La derecha mexicana está mintiendo. ¿A quién está sirviendo? No sabemos. En una de esas lo peor es que se están imaginando que están ayudando a Trump. Pero Trump tampoco se la cree. Ron Aledo, el espía que entrevistó a Aristegui, dijo, la acusación de narco contra Maduro fue un pretexto. Es decir, lo del narco es una falsa bandera. Ahora, lo que importa es la estabilidad. Y John Mearsheimer dijo otra cosa importante. Si Estados Unidos provoca la desestabilización en La Habana y pretende meterse, que ese podría ser el sueño loco de Rubio. El problema es que lo más seguro es que tengamos un problema de una guerra prolongada interna con el castrismo convertido otra vez, como en el origen, en guerrilla. Demasiado cerca de Florida y desestabilizando incluso a los Estados Unidos. No lo digo yo, lo dice John Mearsheimer, que algo sabe y está en el otro lado del debate ideológico. Entonces, y esto nos revela, es una magnífica línea de investigación, Blanche, otra cosa interesante. ¿Fue bueno o malo para los Estados Unidos que hubiera un tratado de Tlatelolco y que América Latina fuera desnuclearizada y fuera relativamente una zona de paz? Fue muy bueno porque no tuvieron que colocar tropas en este lado del mundo. Haberlo hecho sería carísimo. Y otra vez es Mearsheimer. Mearsheimer dice, militarizar realmente la frontera con Canadá o con México destruiría la economía estadounidense. O sea, el complejo militar norteamericano no puede aguantar eso. Entonces, resulta que hay un discurso latinoamericanista, progresista, que dice, nosotros nos enfrentamos a Estados Unidos y no aislamos a Cuba. Lo loco es que el enfrentamiento de Cuba tampoco le hace bien a Estados Unidos y nosotros por eso podíamos mediar. El que lo entendió fue Obama. Exactamente, y por eso estaba dispuesto a desescalar la cuestión de Cuba y llegar a un arreglo. Ahora, la parte loca de la historia es por qué se crearon el enemigo venezolano. Esto es una muy mala inversión, pero yo recomendaría acordarnos del siglo XIX. Por cierto, que detrás de la presidenta, ahorita que vimos la mañanera, está doña Margarita Maza, que era básicamente la que tejía y destejía la negociación con los progresistas en Manhattan durante la Guerra Civil de Estados Unidos y la intervención francesa en México. Entonces, ahí hay otra cosa antigua. Esa mujer habría que recuperarla como la diplomática, la que mantuvo unidos a los liberales en el exilio allá y mantuvo el contacto con los lincolnianos. Ahora, otra vez, cosas que tenemos que imitar para esta época, porque el problema es que sí están locos, uno, y como decía el Atlantic, Fromm, también son corruptos, corruptísimos. Entonces, Gaby, ¿tú cómo lo ves? Ya se nos está acabando el tiempo, sí. Por cierto, es lo que estoy viendo. ¿Qué conclusiones podemos sacar también de esto? Insisto, está el tema de Cuba, porque además no necesitan intervenir militarmente a Cuba. O sea, parece que más bien lo que quieren es seguirlo estrangulando económicamente hasta las últimas, ¿no? Mucho más, darle la última sangre, ¿no? O sea, no permitirles que les llegue el combustible. Ya no les ha llegado combustible de Venezuela del 3 de enero. Claro. Sí, yo creo que estamos frente a un loco. Entonces, estas consideraciones de cuál era la conveniencia de Estados Unidos, ¿no? No sé si vayan a operar, porque además está el revanchismo de Rubio.
Yo creo que la declaración que hizo la presidenta sobre la oposición aquí es muy pertinente, porque vimos, por ejemplo, y no quiero decir se los dije, pero se los dije, lo que dijo un diputado de los del Movimiento del Sombrero, ¿no? Para que veamos qué calaña de gente está en esos diputados independientes, presidentes municipales independientes, ¿no? Gente que quiere seguir, digamos, vendiendo la narrativa del narcoestado, la narcopresidenta y demás, y pedir una intervención, ¿no? Más allá de también el tema que se está ahora conociendo sobre el entorno próximo del presidente municipal de Uruapan, etcétera, que parece que no está tan desligado del narco como creíamos. Pero creo que hacer esas advertencias, digamos, como en la situación que está México, sí se tiene que controlar también esa narrativa. Creo que también por parte de la presidenta decir, sí estamos cumpliendo es medio vano, porque estamos frente a un loco, no lo está haciendo porque realmente quiera que México detenga la cuestión de las drogas, la migración, ¿no? No se mueve por eso. Entonces, mostrar que estamos cumpliendo creo que tiene poca efectividad. Lo que tiene que hacer son estos otros mecanismos alternos de advertencia, como la reunión con Lula, ¿no? Tiene otras formas de responder más allá de la retórica oficial que diga nosotros estamos cumpliendo, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, la unión en América Latina es muy importante, pero no descartemos el asunto, y ojalá por ahí se siga viendo en la parte económica, de desechar la relación con China, ¿no? O sea, creo que es un error seguir al pie de la letra todos los mandatos de Trump, porque lo que estamos viendo es tú le cumples una cosa y entonces te pide otra y te pide otra. Eso es de tener naciones secuestradas, ¿no? Lo que tiene que ver es que México tiene otras opciones que pueden incidir en la estabilidad económica de Estados Unidos, y creo que por ahí es una vía de advertencia. Bueno, me están diciendo aquí que el 89% de las rutas de las drogas tiene la ruta del Pacífico. Es cierto, pero hay ese otro porcentaje en el Caribe que justo tiene a Haití y a Jamaica como puertos de paso. O sea, eso también ya está como documentado, y por eso se ha trabajado, digamos, para destruir la institucionalidad de Haití. Digo, tampoco es una sorpresa. Pues ya se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo y tenía muchos temas, yo tenía muchas preguntas, pero ya se nos acabó y nos va a quedar para la otra semana. Pero les quiero pedir una mini reflexión de 30 segundos de con qué nos quedamos de tarea para la próxima semana o para mañana. ¿Cuál sería el titular, Blanche? Yo me seguiría con Cuba, con la necesidad de que México siga enviando petróleo. No envía tanto, son 7,000 barriles diarios lo que envía, porque sí ha tenido que reducir mucho sus envíos por las presiones norteamericanas, eso también hay que asegurarlo. Pero yo me enfocaría en la necesidad de salvaguardar la independencia y la soberanía de Cuba en una ofensiva como esta, por el drama continental que sería que se permitiera un Caracazo en La Habana. Federico. La misma línea, nada más recordando que necesitamos, como mexicanos y como latinoamericanos, buscar todos los aliados posibles. Un aliado es el pueblo de Estados Unidos, que se está movilizando. Aliados son las instituciones en Estados Unidos que se están oponiendo al tirano. Pero, por eso dije, Groenlandia, Dinamarca y los europeos que se están dando cuenta que se está acabando su alianza con Estados Unidos, también son aliados. Y esto es recuperar lo que nos dijo Blanche, porque México, sabiendo que es un monstruo, los Estados Unidos, siempre lograba consolidar coaliciones. Contadora, el Pacto de San José, y hay que ver, no podemos decirlo completamente, se lo dije una vez a Ingrid aquí, tú no puedes anunciar que vas a hacer una alianza porque entonces nos pegan a todos al mismo tiempo. Pero, fíjate, virtudes del ataque a Caracas. El ataque a Caracas pone a Dinamarca, Canadá, Brasil,
México y Cuba en el mismo lado, en automático. No es que nos andemos organizando en contra de ellos. Ellos nos están atacando a todos. Eso es lo que se tiene que entender bien. Exactamente. Sí. Bueno, yo difiero de que confiemos en Europa. Sí, ¿no? bueno, yo no, aunque confiemos, no parece que entienden muy Exacto, rápido ni los busquemos muchachos, ¿no? ese tipo de aliados porque sabemos que su afán colonialista no es muy distinta. Sus potencialidades militares sí son muy distintas que las de Estados Unidos, pero su afán colonialista no. Yo lo que creo es que tenemos que distinguir, y lo que pasa en Groenlandia o lo que pasa en Irán es muy significativo. La gente en Groenlandia, por ejemplo, los grupos que buscaban independencia de Dinamarca, están muy claros que tienen una batalla que dar contra Estados Unidos. Ellos dicen, no, por supuesto que no queremos, a diferencia de nuestra oposición aquí, ¿no? Que es, digamos, efectivamente tiene razón la presidenta de decir, no han cambiado mucho desde el siglo XIX, ¿no? Ahí hay movimientos que dicen, tenemos, digamos, problemas, digamos, internos, ¿no? En Groenlandia, aquella grupo que busca independencia, pero frente a la amenaza de Estados Unidos, por supuesto que hacemos frente común de decir, no queremos ni Estados Unidos ni Israel, que fue lo que pasó en Irán, ¿no? Un levantamiento social que cuando trata de aprovecharlo Estados Unidos y frente a la amenaza que también le significa Israel, cierran filas y dicen ni Estados Unidos ni Israel. Entonces, creo que las alianzas tienen que ser en ese nivel de estos países que tenemos, digamos, como esa debilidad estructural y no tenemos bueno, Irán no, Irán es evidente que no se le van encima porque tiene, digamos, un potencial nuclear que nosotros no tenemos, ¿no? Por eso cuando se agarran, se dan un cocazo uno y se dan cocazo uno, el otro y dicen ya, ahí estamos, ¿no? Estamos a mano. Pero sí tenemos que solidarizarnos, tú lo decías muy bien la vez pasada, Dani, ¿no? Con aquellos países que están, no solamente solidarizarnos, sino hacer un frente común entre los países que estamos en desventaja y ver muy bien quiénes son nuestros aliados. Bueno, pues con eso nos quedamos de tarea y para seguir discutiendo, que además para eso son estas mesas, para que pensemos y repensemos en conjunto. Así es que les agradezco muchísimo a los tres esta conversación.